Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy les traigo un video titulado 20 clásicos imprescindibles que deberías leer alguna vez en tu vida. En realidad, esta lista de libros es una segunda parte de un video que hice hace 5 o 6 años atrás, hace harto tiempo, que era algo así como 15 clásicos que debes leer antes de morir. Hay personas que se molestan mucho con ese tipo de títulos, pero se usan así regularmente y la mayoría lo entiende. Son para atraer la atención, son un gancho. Bien, la idea de este video es recomendar libros, eso es todo. De ninguna manera pretende ser una lista definitiva, son solo elecciones subjetivas de mi parte. Como toda lista de libros, son elecciones subjetivas. Y claro, está abierta la posibilidad para hacer una tercera parte. Por lo mismo les pido que me dejen recomendaciones de libros que ustedes creen que son imprescindibles leerlos, aunque sea una vez en la vida, y me los dejen en comentarios. Como no quiero repetir los mismos libros que les recomendé hace 5 años, les voy a mostrar cuáles incluí en ese primer video. Hace tanto tiempo, aquí están esos libros. Les voy a mostrar cuáles incluí y que hoy no quiero volver a repetir para dar paso a nuevos títulos. Por lo tanto, no voy a volver a incluir porque ya lo puse en la primera lista, Crimen y Castigo. Ya hablé de él en la primera lista. También en esa lista incluí Siddhartha. Ya hablé de ese libro. También Cumbres Borrascosas. Pueden ir a verlo, les voy a dejar el link en la caja de la descripción. Pero es bien antiguo, yo creo que ya todos lo vieron. También incluí Jane Eyre en ese video, incluí La muerte de Ivan Illich, incluí El extranjero, incluí El retrato de Dorian Gray, incluí La metamorfosis de Kafka, también seleccioné para ese video Mansfield Park de Jane Austen, también 1984, Fahrenheit 451, El guardián entre el centeno, 100 años de soledad, está en ese primer video, por lo tanto, si no está en este es porque obviamente está en ese. Y también incluí Rayuela. Esos son los 15 títulos que elegí para ese video. Ok, ahora vamos a empezar con los 20 títulos para este. El primer libro de esta lista es, sin duda, uno de Fyodor Dostoyevsky, Los hermanos Karamazov, un libro que todavía me sorprende, que no puedo poner de pie. Lo puedo poner absolutamente de pie, ya. Esta obra monumental del escritor ruso, favorito de muchos, explora la fe, explora la moral, explora el crimen, explora también la libertad, entre otros muchos temas. Los hermanos Karamazov, su autor logra representar con maestría los contrastes del alma humana. Razón versus espiritualidad, por ejemplo, amor versus odio, culpa y redención. Lo que más destaca y lo que más me gusta a mí de esta obra es su profundidad psicológica, una profundidad a la que Dostoyevsky logra llegar que ningún escritor ha llegado. Por eso anticipa la narrativa moderna. Esta obra anticipa la narrativa también existencialista. De hecho, es un precursor del existencialismo, ya que al indagar en la condición humana de sus personajes, termina abordando las grandes preguntas. Leer esta obra hoy es enfrentarse a un espejo de nuestra condición. Los dilemas éticos y existenciales de sus personajes siguen siendo los nuestros. Es una obra que exige al lector, sin duda, pero a cambio ofrece una experiencia transformadora, casi espiritual, de autoconocimiento. Ahora vamos con el número 2 de esta lista. Sí, la leí este año. También lo puedo poner de pie. Es Guerra y Paz, de Lev Tolstoy. Es una novela inmensa, pero inmensa no solo por su cantidad de páginas, sino porque mezcla historia, mezcla filosofía, mezcla vida cotidiana en tiempos de guerra. Más que inmensa, podríamos decir que es una novela ambiciosa. Tolstoy retrata el lado bélico de la Rusia que debió enfrentar la invasión napoleónica, pero también la intimidad de las familias, los amores y las batallas interiores
de los personajes. La novela cuestiona la idea de destino y libre albedrío, mostrando cómo la historia se construye con millones de pequeñas decisiones. Para Tolstói no pueden atribuirse los grandes acontecimientos a una sola figura central, a una gran figura central, como por ejemplo Napoleón, o por ejemplo el emperador ruso. No. Lo que Tolstói dice es que esto ocurrió y sucedió porque debía hacerlo, no porque alguien lo dispuso, ya que en el fondo estamos determinados por la historia. Hoy sigue siendo una lectura vital porque nos recuerda que las grandes guerras y transformaciones sociales afectan de manera directa no solo al conjunto de personas, sino también a la persona como individuo. No solo al conjunto, sino también al individuo, que se encuentra a merced del poder del tiempo y de la historia. Número 3. Kokoro, de Natsume Soseki. Considerada modulación. Tengo que modular. No voy a editar esto porque tiene que ser natural. Considerada una de las grandes novelas japonesas modernas, explora la soledad, la amistad y la transición cultural. Ese es un tema muy importante aquí. La transición cultural entre el Japón tradicional y el moderno, a través de una relación entre un joven y un maestro enigmático. La novela revela cómo los secretos, las culpas y la incapacidad de comunicación marcan la vida de los seres humanos. La cantidad de temas que engloba esta obra sobre nuestra naturaleza humana es inmensa. Y el autor demuestra, además, que estos están siempre entrelazados de una manera que no se pueden separar. Ninguno actúa por sí solo, sino que conforman una vasta e intrincada red de emociones. Kokoro es una novela, entonces, holística, integradora. En la actualidad, la lectura de esta novela resuena porque plantea cómo los cambios sociales y tecnológicos impactan en lo íntimo, en lo emocional de las personas. Nos invita a pensar en el valor de los vínculos humanos, en la dificultad de comprender al otro y en la profunda soledad con la que viven muchas personas. Comprender al otro, algo tan simple y tan necesario en nuestros días. Número 4. La Ilíada de Homero. Esta gran epopeya no es solo un relato de guerra, no, sino un poema sobre el destino, un poema sobre la gloria y sobre todo sobre la fragilidad humana. Sus personajes, aunque héroes, se enfrentan a distintos dilemas y situaciones que evidencian su humanidad. Leer esta obra hoy es relevante porque muestra cómo la violencia, cómo el orgullo siguen marcando nuestras sociedades y cómo la compasión y la amistad pueden equilibrar esa brutalidad. La Ilíada enseña que la literatura nació como una forma de reflexionar sobre lo más básico, la vida y la muerte. Número 5. La Odisea. Si incluí la Ilíada, tengo que incluir la Odisea. Más que una aventura, la Odisea es el arquetipo del viaje humano. Ulises lucha por regresar al hogar, enfrentando monstruos, enfrentando tentaciones. La prueba del tiempo. Este relato sigue vigente porque simboliza una búsqueda universal, en que todo ser humano está encaminado en ella. Encontrar un lugar al que pertenecer y vencer los obstáculos que se van encontrando, tanto interiores como exteriores. Hoy, cuando la movilidad y la migración marcan nuestras vidas, la Odisea nos recuerda que regresar o encontrar un nuevo hogar siempre es un acto de resistencia y esperanza. La lectura de esta epopeya no es un retorno al pasado, sino una exploración del presente. Todos somos viajeros que buscan su Ítaca personal. Número 6. Las 1001 noches. Se trata de una colección de relatos que pertenecen a la tradición oral de un Oriente medieval que atraviesa siglos y culturas.
Sus cuentos no solo narran historias fantásticas, sino que también transportan a otra época, a otros mundos, a tierras lejanas y míticas, imaginadas por una Sherezade que las narra sin parar para poder salvar su vida. Es una obra sobre el poder de la palabra y la imaginación como acto de supervivencia. Aquí se pueden encontrar historias de amor, intriga, humor, magia, que se entrelazan creando un universo literario inagotable. Hoy, estos cuentos siguen siendo imprescindibles porque reivindican la capacidad de contar historias como medio de resistencia frente a la violencia, frente a la injusticia o frente a eso que tanto tememos los seres humanos, el olvido. Sus relatos nos conectan con la tradición oral, universal, y nos recuerda que la ficción puede transformar realidades. No podía faltar en esta lista, y en el lugar número 7, la obra de Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha, considerada la primera novela moderna. Cuestiona la frontera entre lo que es realidad y ficción, entre locura y cordura, contrastes, porque lo que parecen simples aventuras de un hidalgo envejecido, de un hidalgo enloquecido por las novelas de caballería, que junto a Sancho intenta revivir los tiempos y los ideales de los caballeros andantes, en realidad cargan una significación más profunda. La sátira no es más que un camino para ahondar en los misterios de lo humano. En la actualidad su lectura sigue siendo vital porque refleja cómo cada época se debate entre sueños y realismo, contrastes. En tiempos donde lo absurdo y lo cotidiano conviven, esta obra nos recuerda que vivir con dignidad implica atreverse a luchar por ideales. Los ensayos de Montaigne. He hablado bastante de estos ensayos en otros videos. Es una obra pionera del ensayo como género literario, donde Montaigne reflexiona sobre sí mismo. Él es la materia de su libro, lo dice aquí, por lo que inevitablemente termina reflexionando sobre la naturaleza humana, porque él es un ser humano, abordando temas que van desde lo político, desde lo social, que es más macro, hasta lo más cotidiano, que es más individual. Su honestidad es totalmente radical y su estilo es cercano. Por lo tanto, esta obra es sorprendentemente moderna. Leerlo hoy es recordar que la literatura también es un espacio para pensar en voz alta, para dudar. Esto es muy importante, esto nos enseñan los ensayos, para dudar. Y también para contradecirnos. Somos seres humanos. Nos contradecimos. Su legado es inmenso. Les entrega a la subjetividad y al autoconocimiento un lugar central dentro de la literatura. En una era de discursos dogmáticos y certezas superficiales, los ensayos nos devuelven el derecho a la duda. Nos invitan a buscar verdades sin tener miedo a equivocarnos, donde lo importante es la búsqueda, donde lo importante es el camino, la reflexión, más que la certeza. En el número 9, Hamlet, la tragedia por excelencia de Shakespeare. Una tragedia sobre la venganza, sobre el sentido de la vida. Su personaje principal se pregunta qué hacer frente a la corrupción y a la injusticia. Está indeciso y frente a esa indecisión encarna la complejidad del ser humano. Sería muy fácil vengarse ya, pero el ser humano piensa demasiado, reflexiona demasiado. A veces es muy impulsivo, a veces se detiene, se cuestiona en exceso. Así somos. Y Shakespeare lo representa aquí. Por eso hoy es una obra de teatro muy relevante. En un mundo lleno de dilemas éticos y políticos, esta obra sigue siendo relevante, porque plantea la dificultad de actuar con justicia en medio de la duda. Además, su lenguaje poético ha marcado la literatura universal, que no solo tiene una gran profundidad, sino que te invita a reflexionar a partir de diversos puntos de vista, religiosos, éticos, filosóficos o morales.
Son muchas las dimensiones que abarca esta historia. Leerlo es enfrentarse al espejo de nuestras propias vacilaciones. Ahora vamos al número 10, Cándido de Voltaire. Aquí el autor utiliza los recursos de la parábola, de la fábula, de la sátira, de la ironía, para realizar una crítica a la sociedad de su tiempo. La sociedad de su tiempo se debatía entre el optimismo y el pesimismo. El lema de los optimistas radicales era: vivimos en el mejor de los mundos posibles. Todo lo que sucede es por una razón. Esta afirmación, que parece casi matemática, es la que Voltaire quiere cuestionar por medio de esta historia. Él quiere demostrar que el mundo no es razón pura, que no es una afirmación matemática y que está lleno de matices. No busca a través de la historia que Cándido termine yendo a lo opuesto, al lado opuesto. No busca que Cándido pase del optimismo al pesimismo, no, sino que se aleje un poco del optimismo radical, solo un poco, y entienda que el mundo no es el mejor de los mundos posibles, pero tampoco es el peor. Quiere equilibrio Voltaire. Por eso hoy es un texto imprescindible, porque nos recuerda que la filosofía no está lejos de la vida práctica y que reírnos del poder y la arrogancia sigue siendo un acto de resistencia. Cándido es una obra que nos invita a descubrir que la ironía y el humor son armas intelectuales poderosas para enfrentar cualquier tipo de fanatismo. Ahora vamos al número 11, y ya que estamos hablando de sátira, nada mejor que la siguiente obra, Almas Muertas, de mi querido Nikolai Gogol, la cual también busca realizar una crítica social a través de este elemento, que les decía, la sátira. En ella, en Almas Muertas, su protagonista, que a mí me encanta, Pavel Ivanovich Chichikov, un antihéroe, un tipo oportunista, va de pueblo en pueblo en zonas rurales buscando propietarios para comprar sus sirvientes. Pero son sirvientes que tienen algo especial. Quiere comprar almas muertas, es decir, sirvientes que todavía figuran en el papel como vivos, pero que realmente están muertos. A través de esta situación disparatada, Gogol no solo busca denunciar la corrupción y la mezquindad del sistema burocrático, sino que busca retratar una sociedad en plena crisis moral. Hoy, esta novela sigue siendo relevante porque expone la codicia, expone el vacío existencial que generan los sistemas sociales injustos. Y en el número 12, Robinson Crusoe. Esta edición me encanta de Robinson Crusoe, la voy a ir mostrando. Esta novela es considerada la primera novela inglesa moderna. En ella se narra la historia de un náufrago que sobrevive en una isla desierta. Yo creo que todos saben la premisa. Y más que una novela de aventuras y de supervivencia, es un relato sobre la capacidad humana de adaptarse y resistir frente a la adversidad. La novela plantea cuestiones universales como la soledad, la relación con la naturaleza y el ingenio como herramienta de vida. En la actualidad sigue siendo importante porque inspira reflexiones sobre resiliencia y superación. Leer esta obra hoy es mirar nuestros propios intentos de sobrevivir en sociedades deshumanizadas y también preguntarnos si podemos, como Crusoe, reinventarnos en medio del aislamiento y la incertidumbre. Número 13. Los Miserables. Una de las novelas más vastas y conmovedoras de la literatura universal. Nadie sale de esta obra sin por lo menos un poco estar conmovido. Sin por lo menos estar un poco conmovidos. Víctor Hugo combina la historia personal de su protagonista, Jean Valjean, un ex convicto en busca de redención, con una radiografía social de la Francia del siglo XIX. Temas como justicia, perdón, pobreza y revolución atraviesan la obra. Lo fascinante es que, pese a su contexto histórico, sigue dialogando con nuestro tiempo actual.
plantea cómo los sistemas castigan más de lo que ayudan. Esto es muy importante, los sistemas castigan más de lo que ayudan. Cómo la misericordia puede transformar vidas y cómo la lucha por la dignidad es constante. Todo el tiempo estamos luchando por eso, todas las personas. Además, los personajes encarnan arquetipos universales. La inocencia de Cosette, la tenacidad, o más bien insistencia, de Javert, la generosidad del obispo, el amor de un padre. Leer Los Miserables hoy es recordar que la literatura no solo entretiene, sino que puede despertar la empatía y la conciencia social. Otra obra universal que no puedo dejar de agregar a esta lista es La montaña mágica, de Thomas Mann. Aquí el autor utiliza el formato de la novela de aprendizaje. Es decir, su protagonista va aprendiendo a medida que vive experiencias y sostiene interacciones con otros personajes. Me refiero al inolvidable Hans Castorp, quien debe visitar a su primo en un sanatorio en la montaña. Allí entablará relaciones con otros enfermos y con el personal del sanatorio. Personajes que representan diversas problemáticas sociales, políticas y religiosas de principios del siglo XX. La novela plantea preguntas sobre el tiempo, sobre la enfermedad, la educación y la identidad europea. Hoy sigue siendo relevante porque vivimos en sociedades que también parecen atrapadas en crisis interminables, buscando sentido en medio de la incertidumbre. Leer La montaña mágica es detenerse a reflexionar sobre la velocidad de la vida moderna, sobre cómo la cultura, la política y la ciencia intentan dar respuestas a lo humano, y sobre la fragilidad del mundo ante fuerzas históricas que parecen incontrolables. Es una novela exigente, sí, pero ofrece una profundidad inigualable. Continuamos con Bartleby, el escribiente. Una novela que a mí me encantó y está en el lugar número 15 de esta lista. Bartleby es un escribiente en una oficina de un abogado. Y él tiene la característica que empieza a responder con una frase repetitiva. Él dice, preferiría no hacerlo cada vez que le mandan a hacer una tarea. Lo que parece un gesto excéntrico se convierte en una poderosa crítica a la alienación laboral y a la deshumanización del trabajo. Una crítica hacia las personas como engranajes de un gran sistema. Hoy la obra resuena con fuerza porque vivimos en un mundo donde la productividad define el valor de las personas. Es una obra totalmente actual. Bartleby encarna la resistencia pasiva frente a un sistema que exige obediencia ciega. Hay que leerlo hoy. Es imprescindible porque invita a reflexionar sobre la soledad, porque invita a reflexionar sobre la apatía, sobre el vacío existencial en sociedades que privilegian la eficiencia por sobre la vida humana. Hoy se sigue privilegiando la eficiencia por sobre la vida humana. Su vigencia radica en que todos en algún momento hemos sentido la necesidad de decir esa frase, preferiría no hacerlo, ante un mundo que nos consume. Número 16, Frankenstein, de Mary Shelley. Es una obra profundísima, muy profunda, que a través del terror, a través de la filosofía, a través de la ciencia ficción, combinando todos esos elementos, indaga en los límites de lo que es realmente un ser humano. Indaga en los misterios de nuestra naturaleza humana. Toca temas importantísimos como la familia, como la discriminación a quien es diferente, la ética científica y el peligro de jugar a ser Dios. Este último tema, el de jugar a ser Dios, hoy está muy vigente por la existencia de las inteligencias artificiales, por ejemplo, entre otros temas, por lo cual resulta una novela imprescindible hoy para reflexionar sobre ello. Tenemos que dedicarnos a reflexionar sobre lo que es la inteligencia artificial en nuestros tiempos. Y nada mejor que Frankenstein para dar un ejemplo, lo que la vuelve una novela sorprendentemente contemporánea. Y está escrita hace tanto tiempo. Además, habla del rechazo social. ¿Qué tema tan importante hoy? Es urgente en un mundo marcado por la exclusión y la discriminación.
Por eso Frankenstein es una novela que te invita a descubrir que detrás del monstruo no hay una maldad innata, sino el dolor de ser marginado. Es la sociedad misma la que empuja a la maldad. Ahora vamos con el número 17 de la lista, Padres e hijos de Iván Turgeniev. Esta es como la cuarta novela rusa. Apareció Dostoyevsky, apareció Gogol, apareció Tolstoy y ahora está Turgeniev. Me encanta. Este es un texto clave para comprender los conflictos generacionales, padres e hijos. Turgeniev presenta a su protagonista llamado Bazarov, un joven, creo que así se pronuncia, un joven nihilista que rechaza la tradición, la rechaza. La novela refleja la tensión entre un mundo que muere, el de los padres, y otro que nace, el de los hijos. Algo que sigue siendo universal. Hoy, padres e hijos mantiene su vigencia porque seguimos enfrentando choques entre generaciones. Las luchas por el cambio, la rebeldía juvenil y la dificultad de entenderse entre distintas visiones del mundo. Los padres y los hijos siempre van a estar en una eterna discusión. Sin dejar de lado el aspecto social, la novela ahonda también en el conflicto interior de los personajes, que se debaten entre la razón y la irracionalidad. Nos habla del tema social y también del interior de los personajes. Por eso, como toda novela rusa, es una maravilla. Número 18 de la lista, El señor presidente, de Miguel Ángel Asturias. Esta obra tiende a ser una novela de denuncia social, en especial contra las tiranías latinoamericanas, por lo que forma parte del grupo conocido como la novela de dictador. Asturias retrata un régimen autoritario a través de la opresión, de la corrupción y de la degradación moral de un país sin libertad. También es una novela precursora del realismo mágico, por su constante paso entre lo real y lo onírico que se mezcla de una forma muy natural, gracias al lenguaje y a la forma en que está escrita la novela. En el fondo es una historia demostrativa, que no se aferra a discursos, sino a acciones. Asturias quiere mostrar, quiere darnos imágenes. Por eso en la actualidad el señor presidente sigue siendo imprescindible, porque el autoritarismo no es un fenómeno del pasado, lamentablemente. Persiste en distintas formas alrededor del mundo. Su lectura permite reconocer cómo la literatura puede denunciar y resistir, y cómo el arte da voz a quienes no pueden expresarse bajo la represión. En el número 19, Orgullo y Prejuicio, por supuesto, de Jane Austen. Es mucho más que una simple historia de amor. Algunos me dicen, no, es que es una historia de amor. Pero es mucho más que eso. Es una sátira social de la Inglaterra de principios del siglo XIX. Aquí Austen retrata con ironía y con mucha agudeza la vida de las mujeres condicionadas por las normas sociales y el matrimonio como destino. Elizabeth Bennet, con su espíritu crítico y su independencia, se ha convertido en un símbolo de la libertad femenina. Me parece que hoy sigue siendo un libro imprescindible porque los debates sobre género, roles sociales y autonomía personal continúan vigentes. Además, es un ejemplo magistral de cómo una novela puede ser divertida, puede ser romántica y también puede ser profundamente crítica al mismo tiempo. La obra demuestra que la literatura clásica puede ser accesible y entretenida. Es un libro que yo siempre recomiendo para los que quieren empezar a leer clásicos. Es muy bueno, ya que nos dice que la ironía también puede ser una herramienta poderosa para cuestionar las estructuras de poder. Y hemos llegado al número 20 de esta lista. Ha sido un largo camino, me ha salido largo el video. No sé si ustedes lo van a sentir largo, pero yo lo he sentido largo al grabarlo. Número 20, La ciudad y los perros. Una de las grandes obras del escritor peruano Mario Vargas Llosa, también premio Nobel de Literatura. Esta novela se ambienta en un colegio militar de Lima, donde su autor denuncia la violencia, la hipocresía y la brutalidad, sí, sobre todo la brutalidad del sistema educativo, como metáfora de la sociedad peruana y latinoamericana. A través de la vida de los cadetes, muestra cómo el autoritarismo se reproduce en las instituciones y cómo destruye la individualidad. Hoy sigue siendo esencial porque refleja dinámicas de poder y represión que aún persisten.
en muchas sociedades. Su lectura nos invita a enfrentar las raíces de la violencia estructural y a reconocer que la literatura puede desnudar la realidad. Es una novela muy cruda, sacude conciencias, cuestiona las bases del poder. Es fantástica esta novela, tienen que leerla. Por eso es uno de esos libros que uno dice imprescindibles. Es cierto, puede sonar demasiado certera esa frase, pero es una recomendación. En el fondo, todas las obras de este video son una recomendación y son sugerencias. Se pueden tomar o no, pero la idea es invitar a leerlas. Espero que les haya gustado este video y nos vemos la próxima semana.